Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todas las claves sobre la cuarta beta de iOS 18.4 y cómo Apple se prepara para lanzar pronto la versión definitiva. También hablaremos de la nueva polémica entre Apple y la Unión Europea que obligará a la compañía a abrir más su ecosistema a dispositivos de terceros y os adelantaremos cuál ha sido la dura respuesta desde Cupertino. Precisamente en relación con estas restricciones os contaremos el regreso de Pebble con dos nuevos smartwatch que llegan limitados por Apple en iOS, generando bastante controversia. Además repasaremos los nuevos detalles filtrados del iPhone 17 incluyendo datos sobre su precio, diseño y batería, y algunas sorpresas adicionales sobre el resto de modelos de la familia iPhone 17, especialmente en cámaras y rendimiento. También hablaremos de cómo Apple está intentando levantar la moral del equipo de Siri después de las críticas por retrasar sus esperadas nuevas funciones, y para terminar, buenas noticias para los fans de Resident Evil porque el tercer título de la saga ya está disponible para iPhone, iPad y Mac con una oferta de lanzamiento bastante tentadora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una semana más a La Manzana Mordida y a nuestro repaso a la actualidad de Apple. Antes de empezar con este repaso, quiero hablaros del patrocinador de este vídeo, Rhinoshield. Si sois como yo y no podéis vivir sin vuestro iPhone, pero queréis mantenerlo protegido, las fundas de Rhinoshield son una auténtica maravilla. Están reconocidas mundialmente por su extrema calidad y resistencia a impactos, soportando caídas de más de 3,5 metros. Así que podéis estar tranquilos si vuestro iPhone se os escapa de las manos. Lo mejor de todo es que ya podéis comprar también las fundas del nuevo iPhone 16e en su página web, y si queréis darle un toque personal, que sepáis que sus fundas son totalmente personalizables. Podéis elegir entre colaboraciones increíbles como NBA, Marvel, One Piece, Naruto, la NASA, el Fútbol Club Barcelona, o incluso subir vuestras propias fotos y diseños. Además, podéis combinarlas con botones con colores intercambiables y protectores de cámara. En mi caso, mi modelo de funda favorita es el modelo Clear, porque bueno, deja ver el diseño del iPhone y además es resistente al amarillamiento, pero que sepáis que no solo tienen este tipo de productos, sino que también cuentan con otros accesorios que pueden interesaros, como por ejemplo protectores de pantalla. Y atentos, porque con el código manzana25 han aumentado el descuento por vuestra compra a un 15%, pero ojo, solo por tiempo limitado, así que aprovechad. Solo tenéis que entrar en el enlace que os dejo en la descripción y también en el comentario destacado. Muchísimas gracias a Rhinoshield por patrocinar este vídeo, y ahora sí, comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar este repaso hablando de iOS 18.4 porque esta misma semana Apple liberó su cuarta beta para desarrolladores, también la correspondiente beta pública, ya no solo de esta versión, sino también de todas las versiones .4 del resto de sistemas. Lo interesante es que el número de compilación de esta beta acaba en la letra A, es decir, que estamos muy cerca de la versión final. Normalmente, cuando el número de compilación acaba en la letra A, suele implicar que la siguiente versión que lanzan directamente suele ser la Release Candidate, es decir, la versión oficial que lanzan para desarrolladores unos días antes y luego a la siguiente semana la lanzan ya para todo el mundo. En fin, no sabemos si ya la semana que viene tendremos la Release Candidate, habrá una nueva beta también con un número de compilación acabado en A, o qué. En cualquier caso, ya sabéis que estamos cubriendo todos los lanzamientos de beta en el canal, así que si hubiera alguna novedad la semana que viene, en nuestro vídeo correspondiente, pues obviamente os contaremos lo que sea. De momento, lo que tenéis que saber con respecto a la beta 4 es que, bueno, están corrigiendo prácticamente todos los bugs reportados, según podemos ver en la hoja de cambios que comparte Apple, y que, bueno, han mejorado sobre todo lo que tiene que ver con animaciones del sistema, centro de notificaciones, el teclado de emoji, la navegación en general, y estamos, ya digo, en esa fase de refinamiento. Ya estamos también viendo unas mejoras en el rendimiento y en la optimización, así que ya no queda nada, en definitiva, estamos a las puertas de abril, como aquel que dice. Decidme en los comentarios si tenéis ganas de iOS 18.4. Bueno amigos, atentos porque tenemos nueva polémica entre Apple y la Unión Europea. Resulta que Europa ha anunciado nuevas medidas que obligan a Apple a abrir varias funciones claves de iOS a dispositivos de terceros. Básicamente quieren que cualquier smartwatch, auricular o accesorio pueda integrarse con el iPhone del mismo modo que lo hacen los dispositivos propios de Apple. Esto incluye que dispositivos como por ejemplo relojes inteligentes de otras marcas puedan acceder plenamente a las notificaciones de iOS, ejecutarse en segundo plano y contar con emparejamiento automático igual que el Apple Watch. También afecta a otros fabricantes de auriculares que podrían ofrecer funciones similares a las de los AirPods, como por ejemplo el cambio automático de dispositivo o la conexión rápida por proximidad.
Además, Europa exige a Apple abrir por completo el chip NFC del iPhone para pagos y otros usos, permitir conexiones Wi-Fi directas de alta velocidad y ofrecer alternativas a AirDrop y AirPlay. Apple obviamente ha reaccionado con dureza diciendo que estas medidas son malas para sus productos y para los usuarios europeos, ya que comprometen la privacidad, frenan la innovación y permiten que otras empresas puedan copiar sus funciones gratuitamente. De hecho, desde Apple aseguran haber destinado más de 500 ingenieros para intentar adaptarse al reglamento, aunque no creen que esta apertura obligatoria traiga beneficios reales ni fomente la innovación. Por su parte, la Comisión Europea dice que simplemente está aplicando la ley para garantizar que haya competencia justa y que los usuarios tengan más opciones para conectar otros dispositivos a sus iPhone. Según Europa, esto aumenta la transparencia para los desarrolladores y evitará abusos de posición dominante. En cualquier caso, que sepáis que las primeras pruebas de estas funciones deberían estar listas antes de que acabe el año, aunque la implementación completa podría demorarse hasta iOS 20 en 2026. Así que veremos cómo afecta todo esto a la experiencia de usar un iPhone en el futuro y si realmente beneficia a los usuarios o si termina complicando las cosas más de lo necesario. Decidme en los comentarios a vosotros qué os parece y si estáis a favor de estos cambios que impone Europa. Precisamente hablando de restricciones de Apple y sus polémicas con la Unión Europea, atentos a esto porque vuelve Pebble, la mítica marca de smartwatch que, triunfó hace ya unos cuantos años con sus relojes compatibles tanto con iOS como con Android. Resulta que han anunciado dos nuevos relojes llamados Core 2 Duo y Core Time 2, con ese estilo clásico que siempre gustó, con esa pantalla e-paper siempre activa, botones físicos, monitoreo del sueño y una batería de hasta 30 días. Hasta aquí, genial. Pero claro, no todo son buenas noticias. Eric Migikowski, creo que lo he dicho bien, que es el creador de Pebble, ya ha advertido que Apple está limitando muchísimo lo que estos relojes pueden hacer con el iPhone. De hecho, directamente dice que Apple prácticamente hace imposible que un smartwatch de terceros se acerque a la experiencia del Apple Watch. Por ejemplo, describe que en iOS no podemos responder mensajes, interactuar con notificaciones o disfrutar de conexión continua si la app del reloj no está abierta en el iPhone. Migikowski dice, y además no se corta un pelo, que Apple utiliza su poder de mercado para encerrar a los usuarios en su ecosistema, dificultando que otras marcas puedan competir. De hecho, es tan grande su frustración que está pidiendo públicamente a los usuarios que presionen a Apple o que directamente se pasen a Android si quieren una mejor experiencia con Pebble. De momento, los Pebble Core 2 Duo y Core Time 2 ya están en preventa por $149 y $225 respectivamente, con entregas previstas a partir de julio y diciembre de este año. Eso sí, avisados estáis, si los queréis usar con vuestro iPhone, tened claro que no serán ni por asomo como un Apple Watch. Y ahora seguimos con nueva información sobre los iPhone 17R, un dispositivo del que, ya os he hablado bastante últimamente, pero del que siguen apareciendo detalles muy interesantes. Según Mark Gurman, el iPhone 17R finalmente tendría un precio inicial de unos $899 en Estados Unidos. Ya sabéis que este dispositivo viene a ocupar el lugar actual del modelo Plus en la gama de iPhone, así que el precio se corresponde más o menos a lo que costaba el modelo Plus hasta ahora. Y aunque ya habíamos comentado que sería muy delgado y muy ligero, lo que empieza a sonar con fuerza es que Apple habría conseguido mantener una batería sorprendentemente buena, similar a la de los iPhone actuales, precisamente gracias al nuevo módem C1 que consume menos energía y una batería de mayor densidad. Eso sí, para ello, como bien sabéis por los rumores que os venimos contando, Apple ha sacrificado algunas cosas, entre ellas la cámara ultra gran angular, dejando solo un sensor principal de 48 megapíxeles. Además, esta semana se ha filtrado una imagen de la primera funda oficial para el iPhone 17R, confirmando, un diseño que recuerda muchísimo al de los Google Pixel. Y es que, en la parte trasera, como ya os venimos mostrando en vídeos anteriores, Apple apostaría por una barra horizontal para alojar la cámara y el flash en lugar del típico módulo cuadrado que conocemos hasta ahora. También se confirma algo que ya vimos en los iPhone 16, y es que este modelo llevará el botón de control de cámara. Por lo demás, tenemos ya más que claro que llegará con una pantalla ProMotion de 6,6 pulgadas y biseles extremadamente finos, similares a los del iPhone 16 Pro, además de una isla dinámica, chip A19 estándar, no el Pro, no tendría ranura SIM en ningún mercado y tendrá soporte para MagSafe, que era también otra de las dudas que había. Y en cuanto al lanzamiento, sobra decir que, como es habitual, será en septiembre y que se presentará junto al resto de la gama iPhone 17. Decidme en los comentarios si le tenéis ganas a este modelo ahora que ya se van conociendo casi todos los detalles concretos sobre este dispositivo y si
planteáis su compra por encima, por ejemplo, de los modelos Pro. Y continuamos con más novedades sobre la familia de los iPhone 17 porque esta semana hemos también conocido nuevos detalles bastante jugosos que afectan especialmente a la cámara y al rendimiento. Primero, se confirma que este año todos los modelos, desde el iPhone 17 básico hasta el más avanzado, ya sabéis, el 17 Pro Max, van a recibir una cámara frontal completamente renovada con 24 megapíxeles. Esto supone un salto bastante importante frente a los 12 megapíxeles que llevamos años viendo en los iPhone actuales. Esto en la práctica básicamente significa pues que vamos a tener selfies y videollamadas con más calidad y podremos hacer recortes y editar la imagen sin perder nitidez. Pero atentos para los que estéis interesados en los modelos Pro, porque el analista Jeff Pu asegura que tanto el iPhone 17 Pro como el Pro Max tendrán la cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles frente a los 12 actuales. Esto también ya os lo dejé caer en uno de los vídeos pasados, pero bueno, cada vez son más las voces que confirman que prácticamente tendremos un sistema de triple cámara de 48 megapíxeles, tanto la ultra gran angular como la gran angular como la teleobjetivo, todas ellas tendrían esta resolución. Además, Jeff Pu señala que estos dos modelos Pro también recibirán un aumento notable en cuanto a su memoria RAM, pasando de los 8 GB de memoria RAM actuales a unos generosos 12 GB. Esto obviamente pues debería beneficiar al rendimiento de todas las funciones avanzadas de Apple Intelligence, que entiendo que llegarán algunas nuevas con la presentación de iOS 19. También sabemos un poquito más sobre sus procesadores, tanto el A19 como el A19 Pro. Ambos vendrían fabricados con el último proceso de 3 nanómetros de TSMC, así que podemos esperar una mejora importante tanto en eficiencia como en potencia con respecto a la generación anterior, es decir, la de los iPhone 16. Y en cuanto a tamaños, pues no vamos a tener que esperar ninguna novedad en este aspecto, seguiremos con 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente, así que ya digo, no va a haber sorpresas. Y bueno, pasamos ahora a hablar de Siri. Nuevamente vamos a hablar de esta complicada situación que tienen entre manos con este departamento, ya que bueno, hace una semana os contaba todos los problemas que están teniendo y por qué han decidido al final retrasar las nuevas funciones que nos mostraron en junio del año pasado, recordad. Bueno, pues bien, esta semana hemos sabido que la cosa internamente está bastante tensa, tanto que Robbie Walker, que es uno de los máximos responsables del equipo de Siri, ha tenido que salir públicamente a animar a sus empleados. Al parecer, tras las duras críticas que recibió Apple al anunciar este retraso, justo después de, claro, haberlo promocionado a bombo y platillo con el lanzamiento del iPhone 16, pues los miembros del equipo se sienten frustrados, quemados e incluso avergonzados por no haber podido entregar a tiempo las mejoras prometidas. De hecho, según el propio Walker, estas funciones solo funcionaban bien entre un 60 y un 80% de las veces, lo cual claramente no es suficiente para Apple. Para intentar levantar los ánimos y motivar al equipo, Walker hizo una demostración privada mostrando, pues bueno, algunas funciones avanzadas que sí están funcionando internamente, como por ejemplo localizar información personal específica, gestionar aplicaciones insertando contenido automáticamente en correos o incluso buscar fotos concretas en la biblioteca. A ver, luego su mensaje fue claro, dice, estas funciones llegarán cuando estén completamente listas, aunque esto implique esperar a iOS 19 o incluso más adelante, quizás hasta 2026. En fin, veremos cómo evoluciona esto, porque internamente la presión es alta y creo que la paciencia de los usuarios podría tener un límite. ¿Cómo lo veis vosotros? Y bueno amigos, hablemos de videojuegos porque Resident Evil 3 ya está disponible oficialmente tanto en iPhone, iPad y Mac. Este es el quinto juego ya de la saga de Resident Evil que está disponible en las plataformas móviles de Apple. El juego se descarga gratis con una demo limitada y el acceso completo se desbloquea mediante una compra dentro de la app que ahora mismo tiene un coste de 9,99, pero hasta el 16 de abril, ya que luego posterior a esa fecha pues subirán el precio. Ahora mismo hay una rebaja del 67%. Los dispositivos que pueden mover este juego serían el 15, todos los dispositivos recientes desde el 15 Pro en adelante, es decir, 15 Pro, todos los iPhone 16, también iPads y Macs con chip M1 y también dispositivos que tengan el A17 Pro o superior, por ejemplo ahí entraría también el iPad mini. Y que sepáis que si compráis el juego admite progreso cruzado y compra universal, es decir, que lo puedes comprar en iPhone y luego jugarlo en tu iPad o en tu Mac y que los datos se van sincronizando de forma que luego puedes continuar tu partida en un dispositivo u otro. Así que ya digo, si tenéis interés en este juego o al menos queréis echarle una ojeada, jugar a la demo gratuita y si os convence aprovechar la oferta. Y amigos, hasta aquí este repaso a la actualidad de Apple de esta semana. Espero que os haya gustado y recordad que os dejo en la descripción y en un comentario la oferta de Rhino Shield, que es
ya digo, por tiempo limitado y sus puntos son muy recomendables. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden llegar a interesar si os habéis quedado con ganas de más, y a mí me veis la próxima semana, pero no sin antes decir que mañana habrá más contenido aquí en La Manzana Mordida. Fabi tiene vídeos preparados, así que nada, nos vemos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.